Un saludo tengan todos, estimados estudiantes, profesores y familia en general que en esta hora nos sintoniza. En el día de hoy comenzaremos con las clases dirigidas al 12º grado, es decir, vamos a estar acompañando el programa de estudio del 12º grado, generalmente en clases de consolidación, donde vamos a estar repasando los contenidos estudiados cada semana. Como vieron en la presentación de la clase, vamos a comenzar con el tema elementos de estadística descriptiva. Es importante tener claro la importancia de la estadística, valga la redundancia, para la vida actual, pudiéramos decir. Recordemos que el origen de la estadística data de mucho tiempo. Inicialmente, ¿no? Civilizaciones y culturas lo utilizaron para censar a sus poblaciones, generalmente con intereses militares y también para cobrar impuestos, para saber la cantidad de personas, ¿no? que debían pagar el impuesto. Esos fueron los orígenes de la estadística. Por supuesto que más reciente, en el siglo XIX, ¿no? se desarrolló esta ciencia, ¿no? o esta rama de la matemática de una manera más profunda, hasta llegar a nuestros días con un desarrollo increíble, ¿no? imprescindible para cualquier tipo de análisis que realicemos. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo en estas clases? Por supuesto, vamos a tratar ejercicios para recordar todo lo estudiado en la semana, sistematizar todos estos contenidos. Vamos entonces a la diapositiva y vamos a estar hablando de la importancia que tiene la estadística y quiero ponerle algunos ejemplos. Vamos a la diapositiva. Ahí lo tenemos, la estadística. Como pueden ver, aquí les presento, ¿no? Por ejemplo, estadísticas de población. Ahí vemos una pirámide, dos pirámides de población de nuestro país. Pueden ver cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado en el tiempo, llegando hasta el 2015, por ejemplo, en una forma, en una estructura que tiene esta pirámide que indica que Cuba se comporta, en este caso, como uno de los países desarrollados, ¿sí? Un poco más abultado al centro y que permite, les voy a mostrar el 2019 para que vean la pirámide prácticamente de un país desarrollado. Esto indica que, por supuesto, podemos llegar a conclusiones, ¿no? de este tipo de estadísticas que se puede llevar con estos gráficos, todo lo que nos indica, ¿no? Nos indica que, por ejemplo, la población de Cuba se ha envejecido mucho, que la natalidad ha disminuido. Vemos como en la parte baja, ¿no? de esta pirámide hay, es decir, la longitud, ¿no? de estas columnas es bien pequeña, poca natalidad, y más al centro, un poco más abultado, que indica un envejecimiento de la población. Esto trae problemas, por supuesto, por ejemplo, en la cantidad de personas activas a la hora de trabajar. Y es importante conocerlo. Y la estadística nos brinda esta información que permite al gobierno tomar decisiones, incentivar, por ejemplo, que las mujeres, ¿no? tengan más hijos. También la idea de llevar el retiro de los trabajadores hasta una edad más avanzada. Podemos ver ahí la importancia de la estadística. Vamos a la diapo y vamos a ver otro ejemplo. También vemos la estadística de salud. Ahí podemos ver un análisis de la mortalidad infantil de Cuba. Insisto, esto le permite, ¿no? a las autoridades de salud tomar decisiones, ver cómo ha progresado, ¿no? en el transcurso del tiempo la mortalidad infantil. Recuerden que es un dato muy importante. No quiero dejar de poner un ejemplo del deporte. También la estadística deportiva es muy importante. Ahí lo pueden ver, por ejemplo, la serie nacional, ¿no? el estado de los equipos en algún momento. Y bueno, de manera general, recuerden, y debe quedar bien claro, la importancia de la estadística para nuestras vidas. Generalmente, en la televisión, muchas de las cosas que aparecen, ¿no? con datos estadísticos, con gráficos, con porcientos, que debemos saber interpretar para poder estar insertados, ¿no? en esta modernidad de las redes y del desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad. Entonces vamos ahora a ver un resumen de fórmulas, conceptos que hemos estudiado de estadística descriptiva. Y posteriormente vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a la diapo. Y aquí lo tenemos. Lo primero, les voy a mostrar todo lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Vamos a recordar conceptos de población y muestra, variable, clasificación y escalas de medición, así como organización y representación de datos mediante tablas de frecuencia y gráficos, también la descripción e interpretación de estos para datos simples y para datos agrupados,
como pueden ver. Esto es lo que vamos a estar tratando en esta clase. Vamos entonces a comenzar con el resumen. Lo primero, saber la clasificación de las variables. Ahí lo vemos, cualitativas y cuantitativas. Así se clasifican. Cualitativas porque van a estar midiendo, por supuesto, cualidades. Y cuantitativas porque van a estar midiendo características de la población. Que bueno, no lo dije, una variable, recuerden que es una característica, por supuesto, de la población que está en estudio. Por ejemplo, puede ser el color de la piel, el estado civil, cuántos hijos tiene cada pareja, por ejemplo, cada persona. Innumerables variables hay para analizar. Y repito, se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Un ejemplo rápido para recordar de una variable cualitativa, por ejemplo, el estado civil, casado, soltero, sería un ejemplo. Noten que no se mide con números y de ahí la idea, ¿no?, de que está midiendo una cualidad, una característica que es una cualidad, no es medible numéricamente. Y entonces las variables cuantitativas, que por ejemplo puede ser el peso, la estatura, la temperatura, sí se mide con valores numéricos, ¿no? Y de ahí la idea de que se considera variable cuantitativa. Vamos a la diapo y en la diapo les muestro ahora, dentro de las cuantitativas tenemos las variables continuas, se van a medir, pudiéramos decir, con números enteros, ¿sí? Entre un valor y otro no vamos a tener otros valores, no hay valores, pudiéramos decir, decimales. Y en el caso de las variables discretas y cuantitativas discretas, bueno, a eso me refiero, a las cuantitativas discretas, sería el caso que analicé anteriormente, ¿no? Las discretas, entre un valor y otro, no vamos a tener otros valores. Y en las continuas, sí, teóricamente, la variable va a poder tomar valores de un intervalo de números reales. Por ejemplo, la estatura puede ser 2,5, 2,6 y así sucesivamente. Teniendo claro esto, vamos a recordar las escalas en las que se pueden medir las variables. Y aquí se los muestro. Tenemos la escala, para el caso de las variables cualitativas, la escala nominal y la escala ordinal. En el caso de la escala nominal, por ejemplo, lo voy a ilustrar con un ejemplo, clasifica la idea que les estaba hablando en la escala nominal. Por ejemplo, el caso del estado civil, ¿sí? Podemos estar pensando que son categorías que se dan, soltero, casado, viudo. Y en este caso se considera nominal porque, por ejemplo, no se puede establecer un orden entre estas escalas. Entre estos valores de la escala no se puede establecer un orden. Es una idea, ¿no?, que nos dice que es nominal. En el caso de la escala ordinal, pudiéramos pensar, fíjense que aún, aunque ahora la misma palabra lo sugiere, ordinal, se refiere a que se puede establecer un orden, ¿no?, entre las categorías que se dan. Les voy a poner un ejemplo, la quemadura, ¿no?, el grado de las quemaduras, en el caso de las personas que tienen accidentes y sufren quemaduras, primer grado, segundo grado, tercer grado. Fíjense cómo se utilizan números, pero no en el sentido, ¿no?, de orden, sino es una categoría que se da. Y en este caso podemos establecer un orden. También cuando damos resultados en bien, regular y mal, ahí vemos que estamos en presencia de una variable, ¿no?, cualitativa que se mide en una escala ordinal. Vamos a ver entonces, para el caso de las cuantitativas, tenemos la escala de intervalo y la escala de razón. Lo más importante para diferenciar, ¿no?, estas escalas, primero la variable es cuantitativa. Se va a medir en una escala de intervalo. Y hay una característica bien importante. El 0 no se considera ausencia de la característica que se está midiendo. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo clásico siempre, por ejemplo, es la temperatura. 0 grados Celsius no significa ausencia de la característica que se está midiendo, que en este caso es la temperatura. Esto es una de las características que diferencia la escala de intervalo y la escala de razón. En el caso de la escala de razón, sería, analizando la misma característica, por ejemplo, el 0 sí se considera ausencia de la característica que se está midiendo, ¿sí?, la cualidad que se está midiendo. En este caso, por ejemplo, la estatura, por ejemplo, el número de litros que tiene un recipiente. Imagínense que el 0, ¿no?, pues si un recipiente tiene 0 litros, significa ausencia de lo que se está midiendo en este caso, ¿no?, que es la capacidad del litro, por ejemplo. Y estos detalles es bien importante tenerlos claros. Bien, vamos a continuar entonces con otros elementos.
vamos a ver las formas, ¿no?, de organizar los datos cuando los recogemos. Y aquí se los muestro. Importante, algo bueno que no mencioné y anteriormente hacía referencia, importante el concepto, ¿no?, de población. Recuerden que población es un conjunto de individuos, cosas o, por ejemplo, pueden ser procesos, ¿sí?, que se están analizando, que se estudian. Es decir, en ellos se va a estudiar, por supuesto, una característica de ese conjunto de individuos. A eso lo denominamos población, y muestra va a ser un subconjunto es decir, de la población, ¿sí? Un subconjunto que va a cumplir algunas características. Podemos tener que, por ejemplo, que la población es la población completa de un país, y una muestra puede ser la población de una provincia, por ejemplo. Y podemos llevarlo a escalas inferiores, una escuela, un aula, puede ser, ¿no?, un conjunto de pacientes, y dentro de ellos puede ser pacientes que padecen de una enfermedad específica. Bien, vamos a continuar, vamos a la diapo y vamos a ver la forma de organizar los datos, ¿no?, en tablas de frecuencia. Ahí les pongo dos ejemplos para datos simples y para datos agrupados. Evidentemente, la primera variable que se ubica, estado civil, es una variable, ¿no?, que es cualitativa, y ahí vemos que la forma de distribuirlos en la primera columna se colocan las clasificaciones: soltero, casado, divorciado, viudo. Y en la primera columna, que es clásica, aunque sabemos que hay muchas columnas, es la frecuencia absoluta, lo que estamos mostrando aquí. Recuerden que podemos ver la frecuencia relativa porcentual, y la frecuencia absoluta acumulada, la relativa acumulada. Y a la derecha ahí vemos los datos agrupados. ¿Sí? En este caso es una variable cuantitativa, ahí lo podemos ver. Y los datos agrupados, la esencia, recuerden que tiene que ver con las clases que se definen, ¿sí? Muchas veces se utiliza para un poco resumir más los datos, porque tenemos un gran número de datos, y entonces si creamos clases o intervalos es más fácil acomodar los datos. Vamos a continuar entonces. En la siguiente diapo les voy a mostrar. Bien, aquí les traigo un ejemplo para recordar. Importante, estas ideas creo que las pueden ir viendo, no necesariamente, ¿no?, tienen que tomar nota de todo. Pues si pueden tomar nota, digo, no copiarlo todo, ¿no? Estrictamente como está aquí. Vamos allá. Bien, la estatura en metros, ahí se los muestro. Tenemos 4 clases y tenemos la frecuencia absoluta. Vamos a recordar cómo determinar todo lo demás que aparece en esta tabla, como la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número total, ¿no?, de esta muestra, que en este caso es 20, y vamos a mostrarlo. Ahí hallamos el primer valor, y por supuesto que se coloca en esta posición. Así sucesivamente podemos hacerlo con los siguientes valores, y entonces vamos a estar viendo ahora la frecuencia relativa porcentual. Importante, antes de pasar a esta frecuencia relativa porcentual, el valor, es decir, la suma de todas las frecuencias relativas va a resultar 1, la parte del todo, ¿sí? Son las partes de todo, la frecuencia relativa. Aquí les muestro la frecuencia relativa porcentual. Sería el producto de la frecuencia relativa por 100. Y ahí se los muestro para el primer caso. Es bien sencillo. Pudiéramos decir que en la frecuencia relativa corremos la coma a la derecha 2 lugares porque multiplicamos por 100. Y ahí se los muestro. Y al final todo debe sumar 100%. En la frecuencia acumulada, vamos a mostrar el procedimiento rápidamente, vamos a recordarlo. Se toma el primer valor de la frecuencia absoluta y se suma con la siguiente frecuencia. Se los muestro con la flecha. 4 más 10, 14. 14 más 4, 18. 18 más 2, 20. Vamos a ver entonces, importante ahí el detalle de que debe coincidir con el total de la muestra, ¿no?, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en la frecuencia relativa, ahí lo tenemos. Tomamos el primer valor de frecuencia relativa, me refiero a la relativa acumulada. Tomamos el primer valor, procedimiento similar al que hicimos anteriormente. Sumamos la siguiente frecuencia relativa, más 0,5, 0,7, más 0,2, 0,9 y más 0,1, 1. Que coincide, por supuesto, y ahí se los muestro, con el total, ¿no?, de la suma de todas las frecuencias relativas. También hay un detalle importante en los datos agrupados, que es lo que estamos mostrando. Calcular la marca de clase. En este caso, aquí se los voy a mostrar, sería el límite inferior más el límite superior de la clase dividido entre 2. Y vamos a verlo ahí, en el primer caso, ¿no? Ahí lo pueden ver, 160 más 170 entre 2, y esto va a resultar 165. Este valor lo colocamos aquí y así sucesivamente obtenemos los demás valores. Es muy importante saber completar, ¿no?, una tabla de frecuencia, porque nos ayuda a tomar decisiones a veces, ¿no? Es decir, a poder analizar
toda esta información que estamos recopilando, que en realidad es lo que permite la estadística descriptiva. Recuerden, la estadística descriptiva permite recoger información, recopilar información, organizar información, mostrar información para poderla analizar. No así la otra estadística, ¿no?, que se estudia, por ejemplo, en un nivel superior, que es la estadística inferencial, que permite el estudio de una muestra de una población, y esto nos va a llevar a poder tomar decisiones teniendo una muestra representativa, con métodos estadísticos que, bueno, los estudiantes que en el nivel superior, ¿no?, estudien una carrera, que tengan que recibir esta asignatura, van a poder indagar sobre esto. Bien, vamos a continuar entonces, y ahora vamos a ver las medidas de tendencia central para datos simples y para datos agrupados. Aquí se los muestro. Repito, es un resumen. Si bien van a tomar algunas notas, no tienen que copiarlo todo, ¿no?, estrictamente, porque vamos a dejar el mayor tiempo para los ejemplos. Ok, vamos al resumen. Bueno, en el caso, ¿no?, de datos simples y medidas de tendencia central, y bueno, datos agrupados también, tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a entonces ver las medidas de dispersión. En este caso, para datos simples y datos agrupados tenemos el rango, recorrido rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica o estándar. Bien, vamos rápidamente a recordar, ¿no?, qué significa cada cual. Recordemos que el rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor, ¿no?, de la muestra. Ahí lo tenemos. La desviación media, para los datos simples, va a tener esta fórmula que les muestro. Recuerden que las medidas de tendencia central, ¿no?, van a analizar cómo se comportan los valores de la muestra respecto a un valor central. En este caso tomamos la media aritmética. Noten cómo siempre aparece en estas fórmulas. Sí, en este caso es el módulo lo que determinamos, la diferencia entre cada valor de la muestra, ¿no?, y la media, su módulo. Vamos a ver ahora la siguiente medida, ¿no?, de dispersión. Importante el detalle que estos valores de XI y FI para dos agrupados son la marca de clase y la frecuencia absoluta de la clase respectivamente, como ya veíamos con anterioridad. Vamos a ver entonces rápidamente la varianza. Recordemos que estas son las fórmulas de la varianza para los datos simples y para los datos agrupados. En este caso se eleva al cuadrado esta diferencia entre cada valor de la variable y la media aritmética determinada. Ahí lo pueden ver, se puede identificar, ¿no?, de esta forma, de ambas formas, me refiero a la letra V y D, y en el caso que la varianza sea la varianza muestral, es decir, para una muestra se divide entre n menos 1. Esto es importante también. Continuamos, y la desviación típica viene a ser la raíz cuadrada de la varianza. Creo que es bien sencillo. Son medidas, pudiéramos decir, más fiables, ¿no?, a la hora de analizar una muestra, porque son medidas que no van a estar afectadas por valores extremos, ¿sí? Cuando tenemos una muestra de valores que tomamos en una población o en una muestra específicamente, hay valores a veces muy grandes o muy pequeños que pueden mover, por ejemplo, la media aritmética, ¿sí? Pero en el caso de las medidas de tendencia de dispersión, nos van a permitir hacer un mejor análisis de toda la muestra, porque no va a ser fácilmente movida por un valor extremo. Esto es importante. Vamos a continuar y entonces vamos a ver el primer ejemplo que les traigo. Es un ejemplo donde vamos a estar completando los espacios en blanco, y dice lo siguiente: al realizar una encuesta a 50 matrimonios respecto al número de hijos, se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla. Y ahí les muestro la tabla. La variable se clasifica, y ahí lo tenemos: cuantitativa continua, cuantitativa o cuantitativa discreta. En este caso podemos analizar, ¿no?, lo que nos está diciendo el ejercicio. Realiza una encuesta a 50 matrimonios, se realiza, ¿no?, respecto al número de hijos, y se obtuvieron resultados mostrados en la tabla. Entonces está analizando el número de hijos. Por supuesto que es cuantitativa. Me imagino que a esta altura ya tienen la respuesta. Recuerden, podemos, bueno, ir copiando el ejercicio, y entonces vamos a seleccionar cuál es la respuesta correcta. Es cuantitativa discreta, ¿sí? Noten que no podemos tener
un número de hijos, por ejemplo 2,5 hijos, en realidad sí, son personas, 1, 2, 3, son valores naturales que toman, por eso es cuantitativa y es discreta en este caso. Les doy unos segundos para que copien el ejercicio. Bien, ahora vamos a ver, ¿no?, los siguientes incisos. Vamos al siguiente inciso en la siguiente diapositiva. Ejercicios como estos son utilizados en muchas ocasiones, ¿no?, en los exámenes. Y es importante también tener la idea de poder, por supuesto, hacer un análisis de este tipo, ¿no?, para entender el comportamiento de una variable respecto a una característica. Bueno, la variable se mide en una escala y vamos a ver en qué escala se mide la variable. Es cuantitativa, por lo tanto es de intervalo de razón la escala en la que debe ser medida. Nos preguntamos, ¿el 0 es absoluto? Por supuesto que sí. Si una pareja tiene 0 hijos, significa que no tiene hijos. Es ausencia, ¿no?, del atributo que se está, es decir, de lo que se está midiendo. Y en este caso, por supuesto que la respuesta sería de razón. Una escala de razón se puede medir esta variable. Bueno, espero hayan tomado esta nota. Vamos a continuar entonces con el siguiente inciso. Es bien sencillo este caso. Recuerden, deben estar preparados para poder responder qué tipo de variable tenemos y en qué escala se mide. Vamos a ver este inciso. El total de la muestra estudiada resulta. Y vamos a ver entonces cómo calculamos esto. Vamos a ver. Es evidente, cuando leemos el texto del ejercicio nos garantiza que son 50 matrimonios. De ahí que este sería el valor. Y miren cómo lo colocamos en la tabla, por supuesto, y también lo colocamos en la línea que debemos completar. Porque es importante tener claro, bueno, que la tabla no está completada, es decir, no tiene todos sus valores. Ahora, vamos a ver aquí, matrimonios tienen 3 hijos. Por supuesto, se está refiriendo a un número. ¿Cuántos matrimonios tienen 3 hijos? No es una pregunta, debemos completar. Podemos ver, ¿no?, que ese valor no aparece en la tabla, pero podemos determinarlo sumando los valores que tenemos y restándole 50 a este valor. Por supuesto que es 15 el resultado y lo colocamos como respuesta. Fíjense cómo debemos aprovechar los datos que tenemos. Siguiente inciso, el valor central de la muestra nos estamos refiriendo a determinar la mediana de esta muestra. Recordemos que debemos determinar, en este caso, que el número de datos es par, 50, dividir entre 2 para buscar los dos valores centrales, sería 25. Esa es la posición del valor central y retomamos la tabla y agregamos una columna más para hallar la frecuencia absoluta acumulada. Ahí se los muestro, es bien sencillo. Y esto nos va a permitir determinar que aquí, en este valor de la variable, que es 2, lo podemos ver delante, el valor de la variable, es donde va a estar esta posición 25. Es decir, vamos a mostrárselo, ¿sí? N25, la posición, va a tener dos hijos, ¿sí? Va a ser una pareja que tiene 2 hijos y la siguiente también va a tener 2 hijos. De ahí que el promedio, recuerden que es la media de estos dos valores, va a ser igual a 2. Terminamos respondiendo el ejercicio y este es el resultado. Bien, espero, bueno, que hayan entendido esta idea del cálculo de la mediana. Recuerden, si el total de datos es par, significa que debemos buscar dos valores centrales y hallar la media de estos dos valores. Es lo que hemos hecho en este caso. Entonces, ahora por último, este inciso nos pide que identifiquemos
¿Cuál es el gráfico correcto de toda esta situación? Ahí podemos ver que el primero no debe ser porque es un histograma y estamos en datos simples, y el último tampoco porque es un gráfico, ¿no?, de pastel, y fíjense que los porcientos que tienen no coinciden con los porcientos que sugiere, ¿no?, el ejercicio, que son porcientos diferentes, no son iguales, 2, 4, 21, 15 y 8 son diferentes. Entonces la respuesta correcta sería la tabla número 2. Bien, de estudio independiente quiero dejarle este ejercicio. Aquí se los estoy mostrando y les doy un breve tiempo para que lo copien y ya pasamos entonces a despedir nuestra clase. Sí, bien, bueno, espero hayan copiado este ejercicio. Lo vamos a realizar de estudio independiente y ahora quiero sugerirles algunas bibliografías que podemos consultar, y también en internet algunos elementos como la propia diapositiva que podemos descargar en internet, y también la videoclase. Sin más, nos despedimos hasta un próximo encuentro.